queridos amigos, los estaba esperando, qué rico verte, Gloria, Arturo, los echo de menos, fíjate si no los veo, ya me acostumbré a hacer en la Auténticas del Sur casi todos los días. ¿Cómo está la cosa en Italia? Partamos por las damas primero. Acá no ha cambiado mucho la situación, está relativamente tranquilo, de hecho las cifras han bajado increíblemente y se espera que no haya rebrote en el otoño o invierno, así que hay solamente que esperar que se mantenga, digamos así, como está cada vez mejor. Qué envidia escucharte decir eso, no podemos decir lo mismo en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Miami, ¿no? O en el condado de Miami, ¿no es así? Arturo Fasani, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad es que estoy a punto de irme a Italia porque, no, porque la verdad es que acá no está muy controlado el tema, así que yo creo que la Gloria lo está pasando mejor. Sin embargo, donde estoy yo, que es más al norte, todavía no existe ni el toque de queda ni nada. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que ya están cerrando o con muchas restricciones, como los restaurantes, los gimnasios, los lugares públicos. Entonces es como un cuento que se estira, no podemos decir cuándo creemos que vamos a terminar. Pero viendo el lado positivo, por supuesto que con un clima súper agradable y disfrutando estar acá, la verdad. Bueno, podríamos decir de alguna manera lo que veo yo en todos los ámbitos, que el país está dividido, absolutamente, dividido políticamente, dividido en los que usan máscara y los que no usan mascarillas, dividido en los que creen en el coronavirus y en los que no creen en el coronavirus, y parece que esta división que comentamos, mal de mucho consuelo y tonto, porque a veces nosotros vemos siempre el vaso medio vacío en Chile, pero yo lo veo medio lleno, tal vez con un poco de nostalgia, lo reconozco. Chile también está en este momento dividido con el famoso tema de las AFP. Entonces, más allá de comentar las noticias, que todos saben que se habla del tema, nosotros queremos clarificar y conversar larga y tendidamente con un amigo de las Auténticas del Sur y además docente de la Universidad Austral de Chile. Él es Ulises Alarcón, es docente de microeconomía, de macroeconomía. Te damos la bienvenida, Ulises. Cuéntanos qué estás haciendo tú en la región en estos momentos. Muchas gracias. Carolina, gracias por la invitación, gracias Gloria y igual por haberme invitado a este programa. Como tú bien lo dijiste, soy académico de la Universidad de Chile, sede de Puerto Montt, y en este momento me toca estar en la dirección del Instituto de Gestión e Industria, que acumula 4 carreras, digamos, hablamos 4 carreras que son Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Información y Control de Gestión, y también Administración Pública. Entonces estamos en la dirección del cuerpo de profesores de estas cuatro carreras y también igual conectados con la realidad y muy preocupados con lo que está pasando a nivel mundial con este tema que ustedes han puesto muy bien sobre la mesa en torno a lo que significa esta pandemia. Bueno, que nos ocurre por lo que uno lee, ¿cierto?, cada 100 años, ¿verdad? Aquí en Puerto Montt estamos desordenados. Esperemos que sí sea. Y por eso hoy día, Ulises, queríamos partir desde la base, desde que tú como académico nos expliques qué son las AFP, qué se hacen con los fondos, por qué este proyecto de ley o esta situación que se está comentando en Chile ha generado tanto ruido, cuáles son los temores. Entonces queremos hacerlo de una manera súper didáctica. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que es un tremendo tema, que es prácticamente imposible tratarlo en una hora. Involucra muchas cosas, muchos datos económicos, tiene que ver con un cambio, una mirada, ¿cierto?, desde el punto de vista del manejo de las pensiones de las personas, lo que significa que uno va a hacer el día de mañana cuando se tenga que jubilar. Entonces es un tema muy potente y yo les agradezco que nos hayan invitado a la Universidad Austral de Chile, de Puerto Montt, y en especial al Instituto de Gestión e Industria para hablar de este tema, que es un tema que nació ya en los años 80, ¿verdad?, con don José Piñera Echenique, que fue el que creó este sistema, ¿verdad?, cambiando el sistema antiguo que había y invitando primero a las personas que estaban en el sistema antiguo a cambiarse al sistema de la AFP y normalmente los que ingresamos después con el nuevo sistema obligatoriamente teníamos que ingresar a este tema de pensiones, digamos, ¿eh?
un poco así fue la génesis, fue en 1980. Administración de fondos de pensiones, eso significa Exactamente. AFP. ¿Cómo se administran estos fondos? Bueno, considero que los fondos de pensiones, ¿cierto?, acumulan al día de hoy aproximadamente entre 215.000 y 200 millones de dólares, un montón de plata que es la plata de todos los chilenos, ¿ya? Nosotros nos vemos en la obligación, y bienvenido sea eso, de que tenemos que aportar con el 10% de nuestro sueldo base a nuestros fondos de capitalización individual. Este dinero lo administran unas entidades privadas, ¿cierto?, que en este caso están en manos de diferentes dueños, la mayoría son de compañías de seguro, ¿verdad?, y algunos otros privados, y ellos lo que hacen es gestionar la rentabilidad, digamos, colocan nuestros dineros, los colocan en el mercado de capitales, mercado de valores, ¿verdad?, y van buscando la mejor rentabilidad posible, ¿ya? En este caso nosotros tenemos 5 fondos, el A, el B, el C, el D y el E. Ya, el E, ¿cierto?, es el fondo donde uno está más tranquilito, que supuestamente hay digamos, intereses que son de renta fija, por lo tanto es como más seguro y es donde uno se refugia cuando hay problemas de altos y bajos en el mercado de capitales. Y el fondo A, el más dinámico, que nos invitan a ingresar cuando entramos a este sistema, y en ese caso la dinámica es mucho más variable, es mucho más agresiva, ¿ya? Hay mucho mayor riesgo en el fondo A que en el fondo E, entonces uno puede ahí, entre comillas, dicho respetuosamente, uno puede ir jugando y se puede ir cambiando de acuerdo también a la perspectiva que tenga la persona, o la proyección en torno a lo que significa que eres un poco adverso al riesgo, te puedes quedar en el C, en el D o en el E, ¿cierto? Y si te gusta más el riesgo, te puedes quedar en el A o en el B. Entonces, este sistema, ¿cierto?, está conjugado de esta manera para que nosotros podamos irnos cambiando y buscando la mejor rentabilidad, o lo que nos genere una mayor tranquilidad desde el punto de vista psicológico, porque es tu dinero, digamos. ¿Ah? En lo que nosotros no tenemos mucha injerencia es en el manejo, estando tu pregunta, Carolina, es en el manejo de dónde se invierten los dineros específicamente. Tú no puedes decir, yo quiero que la AFP invierta en tal parte del mundo. ¿Ah? En esto ahí no tenemos injerencia, sino que quedamos entregados a la administración, a la buena administración o mala administración de las AFP, en ese caso. Una pregunta, perdona Carolina, una pregunta, Ulises, para que nuestros, el otro día, ¿qué fue lo que dije, Carolina, que tú me retaste? Dije nuestros auditores. Dijiste auditores, y son televidentes, ¿ya? Y el nombre te queda antiguo. Somos un programa de televisión. Yo soy antiguo. Oye, Ulises, entonces, un poco en el fondo E o el fondo DE son fondos que no van a estar tan afectados por los problemas que estén pasando contingentes o en la actualidad de la economía en general. Es decir, se produce una crisis, baja la bolsa de valores, bajan las acciones, bajan las inversiones, ¿cierto? Y ahí el A y el B son los que se ven más afectados. El D y el E son los que están un poquito más cubiertos sobre ese tipo de movimientos que se producen en la economía, ¿verdad? Cierto, efectivamente, así como tú lo dices, pero esto no es fijo, o sea, si bien es cierto, el D y el E, cierto, invierten gran parte del valor, digamos, en instrumentos de renta fija, estos instrumentos tampoco son fijos como uno cree, que son inamovibles, ¿ya? Y efectivamente el fondo A y el fondo B invierten mucho en renta variable, por lo tanto ellos son muy sensibles a los impactos que tiene, a los altos y bajos que tiene el mercado en términos generales y a nivel mundial, porque también hay que consignar que el fondo A y el fondo B, por su dinámica que tienen, ellos tienen un mayor porcentaje de participación en renta variable y también en el extranjero, por lo tanto cualquier cosa que sucede desde el punto de vista del mercado de valores que suceda afuera, nos impacta directamente a nosotros. ¿Ah? Cuando yo siempre le digo a mis alumnos, cuando dicen, a mí qué me importa que, por ejemplo, me acuerdo en el año 2013, hacía clases
justamente estábamos hablando de macroeconomía y que Chipre estaba con problemas, Chipre es una isla que tiene 1.200.000 habitantes y estaba declarándose en default. Y claro, y provocó un impacto y nos afectó a nosotros y nos afectó el IPSA y todo. Entonces, yo les explico a mis alumnos que un poco sucede lo que significa el efecto mariposa, que una cosa muy pequeña, ¿cierto? Por allá por Japón impacta y genera tal ola que finalmente termina impactándonos a nosotros. Lo podemos graficar claramente cuando hay un terremoto, ¿cierto? Por esos lares. Después acá en Chile llega y tenemos siempre peligro de maremotos. No sé si me logro explicar, digamos. Yo te quería hacer una pregunta y no me importa ponerme de ejemplo. Yo soy profesora y cuando yo era soltera y alcancé a trabajar 8 años antes de casarme, siempre fui fondo E porque yo soy una persona que no le gusta el riesgo, que me gusta tener la plata bajo el colchón, que ni siquiera uso la tarjeta de crédito, qué sé yo. Me casé con un ingeniero que obviamente siempre ganó mucho más que yo. Entonces empezó, no, cambia tu fondo, ponlo en el fondo A, pero ¿cómo los tenía en el E? Perdona, así, hablando así, yo le decía, pero es que yo gano muy poca plata y la poca plata que gano no quiero perderla. Hasta que le hice caso y ahí viene lo que pasó. Entonces, después más encima lo he seguido por el mundo, por eso estoy así. Y yo me sigo imponiendo por el mínimo, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo de la situación, si estoy trabajando afuera o no, cómo lo hago. Entonces, también tengo muchas lagunas. Raya para la suma, como se dice, en estos momentos yo voy a tener una jubilación con suerte de unos 100.000 pesos mensuales. Si es que me jubilo, que ya no me queda tanto entre paréntesis. Entonces, si de alguna manera mi ejemplo personal le puede servir a las otras personas que nos estén viendo, en un caso una persona como yo, que no ha cotizado regularmente, que ha tenido lagunas, que ha tenido altos y bajos y que nunca ha ganado mucho dinero mensualmente, ¿qué pasa con esta situación? ¿En qué fondo me quedo? ¿Puedo sacar el 10%? No me va a servir de nada porque va a ser muy poca plata. Sí, bueno, consignemos que una persona joven que recién ingresa al sistema, ¿cierto? Ingresa al fondo A, que es más dinámico y hay mayores posibilidades de tener mayor rentabilidad, ¿ya? Pero en el caso de las personas que ya van pasando un cierto nivel de edad, efectivamente deberían guardarse. Oye, a mí me deberían crear el H, entonces, el fondo H. Ya vamos como en el Oye. Claro, exacto, ya estamos cotizando en el M. Perdón. Que deberían resguardar su dinero en el fondo E, un fondo ahí como para estar tranquilito. Además que la ley igual después obliga a la cantidad de tiempo, ¿cierto?, a quedarte en el D y el E. Entonces uno no puede volver a los fondos más dinámicos. Ni aunque quisiera, digamos. Se subentiende. Claro, se subentiende de que ahí uno está como resguardado, como bien lo graficaba, tú explicaba muy bien hace un rato atrás, ¿ya? Entonces, lo que conviene cuando uno ya pasado cierta edad, es estar en el fondo E, el fondo D, y ahí manejar su dinero, y sobre todo cuando uno va a jubilar, efectivamente tiene que llegar a ese al fondo E y ahí ya no moverse, porque buscando la estabilidad para poder aprovechar el mejor momento también para poder jubilar. Que no siempre da lo mismo jubilar en diciembre que jubilar en febrero, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí hay unos pequeños detalles que uno tiene que ir aprendiendo, digamos, conectar con el tema de las jubilaciones. Ahora, graficas muy bien tú, Carolina, tu situación, porque es la misma situación que tiene mi señora. Mi señora también es profesora, también trabajó 8 años, así que tiene unos par de pesos ahí acumulados ella y efectivamente, claro, lo que hace el sistema ahí cuando tú llegas a los 60 te reparte el dinero hasta los 65 años, el poco dinero, digamos, que juntó a mi señora le va a pasar eso y a ti también, y de ahí comienza, ¿cierto?, un prorrateo durante 4 años y después se termina el dinero y a los 65 tú puedes jubilar, o sea, puedes optar a una pensión solidaria, ¿ah? Que es en el fondo la pensión que paga el Estado a las personas que no tienen ingresos permanentes y que ya están en condiciones de, digamos, de no poder seguir trabajando. ¿Ah? Una indigente cualquiera, Carola. Sí. Situación de calle casi.
por seguir a un hombre, para que las políticas del sur más jóvenes que nos estén viendo, nosotras que fuimos mujeres independientes, con la bandera en alto, jamás voy a seguir un hombre, voy a dejar mi carrera y todas esas cosas que uno se dijo alguna vez en la vida, y después las tontas que hicieron, aquí estamos. Pues, oye, en tu caso, Gloria, que hiciste lo mismo, by the way. No, y yo además no tengo una laguna, yo tengo un océano, porque yo me fui de Chile y no coticé nunca más, ni siquiera el mínimo minimorum, nada. No, pero yo tengo un seguro de esos que uno mete en plata mensualmente, que según yo es mucho mejor que la AFP, porque según yo, no sé, a lo mejor estoy súper... Ahora le vamos a preguntar a Ulises. Lo que pasa... Ya puso una cara de no. Sí, Gloria, lo que pasa, mira, la invitación siempre es a que la persona sea responsable y sea dinámica con su dinero. Ya. Y desde esa perspectiva, como tenemos la libertad para movernos entre 5 fondos diferentes, uno tiene que saber un poquitito del mercado, ¿cierto?, de capital y ver cómo fluye, te fijas. Para mí eso sería casi un trabajo tener que ver. Si yo fuera joven, hacer lo que tú dices, para mí sería netamente un trabajo, porque yo no entiendo nada. Entonces, tener que estar pendiente y saber en qué minuto tengo que pasar del E al A y del A al C, etcétera. Podría mejor declararme, no sé, en bancarrota primero, me convendría más. Terminemos tu ejemplo, Gloria. Tú trabajaste desde Italia, siempre como periodista, para Chile, escribiendo. Sí, pero ahí trabajaba boleta. Yo trabajé en el Mercurio 13 años y después seguí trabajando, no sé, otros 10 más acá, hasta hace 3 años atrás. Pero desde que me fui del diario yo nunca más impuse. Creo que una vez con la declaración de impuestos, me obligaron a pasar como lo que me iban a devolver, o me la robaron en alguna parte, hice clic y de ahí nunca, no me llegó nada de vuelta. Y según la tesorería o impuestos internos había ido a parar como a la AFP, cosa que yo tampoco nunca fui ni siquiera a controlar, para que vean lo que me llega a interesar el tema. Pero tienes que ir, pues, Gloria. ¿Qué pasa en ese caso, Ulises? Podría ser que, aunque sea un poquito de plata, la Gloria todavía lo tenga por esos años que trabajó antes de irse a Chile. No, sí, a mí me hicieron la última vez que estuve en Chile, me hice, ¿cómo se llama? Pasé justo a mi AFP, me hicieron como el cálculo y no era tan penca, era bastante mejor que el tuyo, digamos. Oye, si la chica tiene un montón de plata guardada, si la única que he sido yo. Ese es otro tema, soy un buen partido. Ya, espérate. Yo, por ejemplo, me meto a Previrred, tengo Provida, y entonces todos los meses trato de hacerlo. Pero a veces, ¿qué es lo que me pasa? Que me mandan un código al celular y ya no tengo el celular de Chile, entonces ese mes no puedo. Otros meses le pido, mamá, deposítame, pero por el mínimo, porque tampoco... ¿Y cuánto es el mínimo que uno puede depositar? 30.000 pesos, 39.000 pesos, una cosa así que me imponía yo. Pero depende, porque también dentro de la AFP tú puedes tener un ahorro voluntario. Y entonces cuando puedo, no sé, pues meto un poco de plata ahí, pero de todas maneras es muy poco. Y esa es otra pregunta que quería hacerle sobre los famosos ahorros voluntarios, los APB. ¿Cómo funciona? Y esa plata se puede sacar esa plata con este famoso 10%, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, bueno, el APB se puso muy, muy de moda hoy día porque está muy en el tapete debido a que... se dice, y hay estudios, de hecho yo tenía uno sobre la mesa en torno a de que uno puede sacar, ¿cierto?, las personas que tienen bastante dinero en el fondo de capitalización individual y nos van a dar el 10%, yo podría sacar mi 10% y perfectamente podría depositarlo en un ahorro previsional voluntario, y el día de mañana cuando yo me quiera jubilar me puedo beneficiar ahí hay unas franquicias tributarias de por medio. Entonces, claro, efectivamente, si yo saco mis 4.300.000 y los deposito, ganaría al final de cuentas, bottom line, como dicen los norteamericanos, ganaría alrededor de 1.650.000 pesos, aprovechándome, entre comillas, del beneficio tributario de no pagar impuestos y más encima del beneficio que está, digamos, legalmente vigente con los APB. Entonces, claro, efectivamente, una persona que retire el dinero y del 10%,
aunque sea poquito. Por ejemplo, una persona que gane 600, 650 mil pesos, efectivamente sacaría igual una rentabilidad del orden de los 400, 450 mil pesos de ganancia por poner ese dinero en el APB. Y ya lo dije, las personas que van a retirar los 4.300.000 podrían perfectamente ganar como 1.600.000, 1.700.000 pesos el día que jubilen ellos, aportarlo también a sus ingresos. Entonces es relativamente interesante y es una buena opción. Yo quisiera, antes que se me escape, consignar que siempre ponemos así como un demonio a las AFP, mucho. De hecho, yo soy crítico de la AFP porque se le han hecho demasiados cambios. Pero cuando se generó este sistema, cuando se creó el sistema era bastante benevolente con nosotros. El problema está que se le han hecho más de 826 cambios a través de estos años desde que se formó. O sea, les hemos hecho más de 826 cambios. Y la mayoría de los cambios van en detrimento del manejo y control de los dineros. Entonces, ahí es donde está la crítica. Y yo podría dar otra crítica. Hoy día el gobierno acaba de presentar una modificación al mercado de capitales, donde le va a permitir a las AFP hoy día, esto es de la vida real, por favor, está en este momento en el Congreso, que tienen que estudiarlo y ver si lo aprueban, le van a permitir a las AFP que puedan invertir en valores, en bonos de deuda de empresas que esos bonos no están valorizados por estas grandes aseguradoras o clasificadoras de riesgo. Entonces, el dinero va a quedar un poquito en el limbo. O sea, la AFP va por ejemplo, no sé, si existiera Blockbuster hoy día, ¿cierto? Invierte la AFP en Blockbuster y dice que el bono va a ser a 20 años, en 20 años Blockbuster ya no va a existir y desapareció el dinero de la inversión. No sé si me siguen lo que les estoy contando. Ya, es súper grave lo que les estoy diciendo. Es una noticia, es una notición. Súper interesante lo que dices tú, porque, y por supuesto que aquí no estamos entrando en tema político ni nada, sino que estamos entrando no tiene que ver con el tema político. Súper concreto de comprobable. Pero cuando se creó el sistema de la AFP, como bien decías tú, las personas que imponían tenían muchas garantías y las AFP tenían muchas obligaciones, como por ejemplo, tenían la obligación de entregar una renta mínima. Ellos no te podían decir, mire, su fondo fue menos algo. Existía una renta mínima, era baja, pero nunca iba a ser negativa, y eso los llevaba a ellos a tener una tremenda responsabilidad sobre dónde invertir los dineros, porque les afectaba a ellos también en sus comisiones. Después se fueron haciendo diversos cambios que, exactamente como dices tú, se perdió el espíritu, ya no solamente el cambio físico, sino que el espíritu de esto. Y cayó en lo que estamos viendo hoy día, donde efectivamente las pensiones son sumamente bajas y las ganancias de la AFP son altas, pero ese no era el modelo original. El modelo original era otra cosa totalmente distinta. No sé si estás de acuerdo conmigo. Efectivamente, Arturo, yo concuerdo plenamente, y un poco lo que mencionaba, cuando se creó este sistema, era un sistema relativamente noble con las personas, y yo diría que uno de los principales problemas que tuvo al generarse esto fue que colocaron un 10% de capitalización individual, y eso es muy bajo. En ninguna parte del mundo uno ahorra el 10% y después quiere tener un super sueldo. O sea, eso es iluso. Entonces, con este afán de cuidar cierto nuestro bolsillo, que es, como se dice, pan para hoy, pero hambre para mañana, creo que ahí se cometió un error. Debería haber sido mucho más elevado, debería haber sido del orden del 18, el 20%, y no habríamos tenido esta problemática tan potente como está hoy en día sobre la mesa. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo contigo, Arturo. Efectivamente, se diseñó pensando en el ciclo de vida de las personas. Si pensemos en una familia común y corriente, 4 o 5 integrantes, se suponía que durante tu periodo laboral activo, tú ibas a lograr tener, por ejemplo, una casa,
y una cierta estabilidad económica. Y cuando tus hijos ya dejaban de vivir contigo, tus gastos obviamente bajan, dejas de pagar universidades, dejas de alimentarlos, etc. Entonces tú tenías tu casa y una pensión que podía llegar a ser, supuestamente podía llegar a ser el mismo sueldo que tenías, pero no era así. Y como dices tú, quizás el doble, o en vez de poner el 10%, haber puesto el 20%, hoy día tú tendrías una pensión que te permitiría a ti mantener de cierta manera tu estándar de vida, o sea, teniendo claro de que tú ya pagaste tu casa, tus hijos ya no están viviendo contigo, etc. Y esa era la idea. Pero como dices tú, se bajó la cotización. Entonces, claramente, para llegar a eso, lo que tenían que rentabilizar las inversiones de la AFP era muy alto. Es muy alto y no va a dar. Pero una pregunta, ¿por qué, si se han hecho estos 800 cambios, no sé qué, por qué los cambios han ido como a empeorar? Porque este es una cosa de pensiones para la gente. ¿Por qué ha ido a empeorar en el fondo? Porque al final, lo que yo siempre he escuchado de la AFP, que cuando ellos tienen ganancia, se enriquecen los de la AFP. Y cuando tienen pérdida, los que pierden son los afiliados. ¿Por qué se han hecho tantos cambios en los que supuestamente los que han salido más perjudicados es la clase trabajadora, que es la que además pone la plata para que esta cuestión funcione? Sí, buena pregunta, Gloria. Es la pregunta que nos hacemos todos. Efectivamente, yo no tengo la respuesta porque nunca he sido político. Conozco mucha gente en política, pero nunca he estado en el área chica, como se dice desde el punto de vista futbolístico, ¿verdad? Cómo se genera este tipo de cambios, ¿cierto? Que normalmente son negativos para las personas, y se supone que este proyecto fue creado para beneficiar a las personas y se ha ido en detrimento conforme han ido pasando todos estos años y con todos estos cambios que hablábamos recién, que Gloria bien lo graficaba. Entonces, es difícil tener la respuesta. Yo tengo una respuesta, que en el fondo todas estas cosas han sido impulsadas, manipuladas y todo por los que tienen el poder económico y que son los que a ellos las pensiones van a ser ultramillonarias y no les importa un pepino lo que la gente gane o no gane. Así con palabras chiquititas, siendo más ignorante que la miércoles en este tema, pero hay que tener dos dedos de frente para cachar que si la cuestión están haciendo cambios para puro empeorarla, es por alguna cuestión ahí detrás. Yo voy a ser menos radical que mi amiga Gloria. Y yo creo que aquí lo que se produjo es que claramente, y es una opinión personal, yo creo que lo que claramente se produjo es que tú tenías que lograr un equilibrio entre cómo lograr que administrar los fondos fuera también rentable para quien lo administraba. Porque si eso lo ha sido siempre, según yo. No, al principio no era tan así, había una posibilidad distinta. Ahora, ¿qué es lo que también hay que tener claro? ¿Por qué son tan importantes los fondos? Porque esos fondos invierten mucho en infraestructura, por ejemplo, en Chile, carreteras, caminos, etc. Cuando se privatizan, y hoy día tenemos, por ejemplo, si hablamos de Santiago, las carreteras urbanas, esos son inversiones privadas, pero alguien tiene que financiarlas, y esas son de rentabilidades ciertas en el largo plazo. Invierten en acciones de empresas chilenas, también invierten en el extranjero, pero es un fondo que mantiene activa la economía, entonces es súper difícil mantener equilibrio, y como te decía, en mi opinión también, es súper difícil saber cómo manejar esto del retiro del 10%, porque va a disminuir el porcentaje de inversión en cosas que de alguna manera nos benefician. Es súper complicado el tema, Ulises, ¿o no? ¿Qué opinas tú de cómo...? Antes de que Ulises responda, primero, ¿ahí qué le parece? La chica que hablaba sin el micrófono. ¿Qué te parece a ti la idea de esta moción, que parece que además el señor Mulet, el diputado Mulet, que también, que no es pariente mío, pareciera, creo, no sé, a lo mejor sí, que fue el que impulsó esta idea? ¿Qué te parece a ti esta idea, digamos, de la posibilidad de retirar el 10%? ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? Sin la cosa política, netamente como económica.
sacando el tema político, por supuesto que desde el punto de vista, digamos, económico, financiero, es una mala idea, digamos. Utilizar el 10% hay que ser que es una mala idea. El problema está no en ese hecho, sino que el problema está que desgraciadamente yo lo he graficado en algunas columnas de opinión que he escrito y que han sido publicadas por medios de comunicación locales. Yo siento que desgraciadamente el gobierno de turno, a mí me da lo mismo el color, ¿eh? El gobierno de turno no ha dado el ancho con apoyar a la gente y hoy día sobre todo a la clase media. Esa persona que tenía dinero, cierto nivel, que tenía 1,5 millones, 2 millones de pesos de ingresos y que de la noche a la mañana se quedaron sin nada y que cuando postulan y hay tantas trabas y que finalmente terminan sin ningún beneficio, que dicen que no es sujeto de beneficio y que tienen que volver a postular. Finalmente todo esto que ha sido demasiado engorroso ha permitido, ¿cierto?, que se abra esta puerta de utilizar este 10%. Yo lo consigné, en un medio de comunicación local acá, me entrevistaron y el día sábado salió la entrevista y yo señalaba que este es un tema de necesidad hoy día. No es un tema de si me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo. Es un tema que es de urgencia extrema. Hay gente que no tiene para pagar sus deudas y hay gente que se está muriendo de hambre hoy día. Por lo tanto, desde esa perspectiva, por supuesto que se justifica utilizar el 10%. Con esa mirada, digamos, se justifica plenamente hacerlo. Desde el punto de vista, digamos, ¿perdón? No, adelante, termina y yo sigo. Desde el punto de vista de los números, no es bueno, no es amable, no es amigable, porque va a significar, cierto, que luchamos tanto para tener rentabilidades positivas, y cuando vienen estas bajas así impresionantes de la bolsa, donde perdemos millones, cierto, nos duele tanto, y más encima nosotros decir que voy a sacar el 10% de lo que tengo, es peor todavía. O sea, hay que consignar lo que no es bueno, pero hoy día en las condiciones en que está Chile, ¿verdad? Y con las plataformas de apoyo que existen, no han sido las suficientes ni las necesarias, por lo tanto se justifica plenamente utilizar el 10% con esa mirada, con una mirada de pandemia, como digo yo. O sea, la gente tiene que tener claro, Ulises, y corrígeme si estoy equivocado, pero esto es romper el chanchito de los ahorros. Entonces, claramente tú vas a poder pagar, te va a ayudar a solucionar tus problemas que tienes hoy día por lo que está viviendo el mundo, pero tienes que tener claro que el chanchito va a tener menos plata, que es plata que tú estabas guardando cuando ibas a jubilar y a dejar de trabajar, dejar de percibir tu ingreso. Ese es el concepto básico de retirarlo ahora. Sí, pero perdón, ¿esto no es un préstamo que uno tiene que devolver de alguna manera? Todavía no se sabe, porque lo están ahí viendo el tema, si es que hay un apoyo estatal, más una devolución de parte del beneficiario, ¿cierto? Ahí se está manejando ese tema. Que haya o no haya devolución, eso lo vamos a ver después, digamos. Yo quisiera, antes de que se nos termine la hora, porque veo que los minutos avanzan así como a pasos agigantados, me encantaría seguir hablando. Yo quisiera consignarle una cosa que yo escribí el otro día en mi Facebook, puse que en noviembre del año pasado Chile tenía 60.000 millones de dólares ahorrados. No sé si me escucharon la cifra. 60.000 millones de dólares ahorrados, ¿ah?, en diferentes fondos. Y yo lo sé porque hago clase de economía. Entonces, cuando yo escucho a los presidentes de los bancos centrales, que han sido varios, de los cuales yo hasta me he sacado foto con ellos, orgulloso, ¿cierto?, de estar al lado de un presidente de un banco central y tomarme una foto como profe de economía, escucho que los presidentes han dicho y los expertos, los economistas, ¿cierto?, connotados economistas chilenos dicen que podemos gastar hasta 12.000 millones de dólares. Yo ahí me pierdo. En ese minuto me pierdo. Sinceramente me pierdo. O sea, yo no puedo consignar en mi cerebro de tener 60.000 millones de dólares y decirle a la gente que se está muriendo de hambre que podemos gastar 12.000 millones te lo gastas en 5 minutos. ¿Ah? Entonces, la AFP, el 10% de la AFP podría ser los 16.300 a los 20.000 millones de dólares que sacaríamos a la calle, digamos. Entonces, estamos hablando de
que no es tanto dinero tampoco, y estamos hablando de del poco dinero que Chile ha gastado, digamos, en este caso el Estado, no nombrar gobierno, sino el Estado, de lo poco que hemos hecho. El primer paquete hablaba de 4.000 millones de monumentos, ¿cierto?, de sacar del bolsillo, ponerlo en la calle, 4.000 millones de dólares, o sea, es nada, o sea, estamos hablando de nada. Yo creo que medidas por lo menos debería haber sido unos 20, 25 mil millones de dólares y no habríamos tenido esta problemática, ni habríamos estado hablando del 10%, ni mucho menos. O sea, yo creo que ha sido una falta de visión y de mirada. No, dale, Ulises, perdón. Estaba haciéndoles tiempo a los que no veían porque teníamos que ir a una pausa. Antes de la pausa, no te preocupes que el programa no se acaba, Ulises. En la Auténtica del Sur tenemos tiempo para hablar de estas cosas. Pero para ir cerrando lo que estábamos hablando desde el principio. Empezamos hablando de los fondos, ¿no es cierto?, de tu AFP. Se supone que ahora, en teoría, podríamos sacar el 10% para esta crisis que es histórica, que nadie sabe cómo va a terminar y que podría ser para pan para hoy, hambre para mañana. Pero la pregunta es, de acuerdo a lo que tú dijiste al principio, ya, yo estoy en fondo E tranquilita, saco mi 10%. Después, si esta cosa de la economía mejora, yo lo que me queda lo puedo poner en un fondo A o B y podría recuperar esa inversión si esos fondos se mueven, ¿no? El tema es que yo creo que eso es lo que nadie sabe qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años con la economía. O estoy hablando puras tonteras. Si estoy hablando puras leceras, dímelo, yo no me acuerdo. No, Carolina, tienes toda la razón. Lo que has dicho es muy sabio. Sí, seguramente basado en tu experiencia y tu profesión y todo, claro, efectivamente es como tú lo dices. Basado en la edad. En la experiencia. Oye, la mirada, claro, la mirada de decir qué es lo que va a pasar más adelante. Yo soy optimista, yo soy un poco dicotómico, pesimista y optimista. Yo creo que la economía va a recuperar, digamos, a mediano plazo. Los economistas dicen que va a durar décadas y todo eso. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que si encontramos la vacuna perfecta o las vacunas, ¿verdad?, perfectas, yo creo que esto va a comenzar de nuevo a repuntar. De hecho, China, por ejemplo, ya lo está demostrando, se está comenzando a mover su economía y va a estar teniendo números positivos. Entonces, yo creo que hoy día los tiempos son mucho más rápidos que antes. No sé si me explico. Bueno, no, las dinámicas son más rápidas. Entonces, yo no soy tan pesimista con el futuro. Sí tengo claro que este año y el próximo año van a ser súper pesados. Bueno, este año está siendo horrible. El próximo año va a ser pesado, y después ya con la vacuna ya el tema económico va a ir increciendo. Yo digo que la verdad las cosas que lo que tú señalas en torno a manejarte con tu dinero, ¿cierto? Si es que puedes, ¿verdad?, en el fondo C, qué sé yo, y se puedes aprovechar estas alzas que tendríamos el día de mañana, es una buena medida como para obtener un poco más de rentabilidad en torno a tus fondos. Me alegro de tu visión optimista. La verdad, yo tengo economía, soy profesora de historia, entonces yo pienso siempre cómo se producen los cambios históricos, digamos, o lo que ha sucedido en el pasado. Ojalá esté equivocada y ahora nos recuperemos mucho más rápido. Lo que sí es que vamos a ir a una brevísima pausa en las Auténticas del Sur y ya volvemos con el programa para seguir hablando de las AFP, del 10%, de los fondos, de las pensiones, de todo lo que nos interesa en la 10ª región. Vamos y volvemos. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Si estornudas, usa tu codo pañuelo y bótalo al tiro, al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla, así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Tengo que contarles que me tienen de casera, sí, porque cada vez que voy a mi almacén vecino encuentro carnes súper cerdo, prácticas y fáciles de preparar. Por eso yo prefiero El Barrio.
por su sello único, el sello de sabor Super Cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio, tú también, con Super Cerdo. Estamos de vuelta y yo quería hacer una pregunta como a lo mejor para lograr graficar bien y que la gente le quede súper claro. ¿Quiénes van a poder, si se llega a aprobar esta cosa, quiénes van a poder retirar estos 10%? Todos los jubilados, los que están recién empezando, bueno, los que están recién empezando tendrán muy poca plata, pero ¿quiénes son los que van a poder retirar este 10%? Hasta el momento solo los trabajadores activos. Digo hasta el momento porque como este es un proyecto que está en la Comisión del Estado, están viendo la posibilidad de adicionar, ¿cierto?, a las personas que han jubilado, pero con renta programada, con el sistema de renta programada, porque uno puede jubilar con renta programada y con renta vitalicia. ¿Ya? Los que tienen renta vitalicia no tienen ninguna posibilidad porque ese dinero ya pasó a una compañía aseguradora, y la aseguradora entre comillas, valga la redundancia, le aseguró un ingreso mensual de por vida a la persona, ¿ya? En cambio, los que tienen renta programada, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a estar 3 años, 4 años, 5 años retirando bastante dinero de mi fondo, ¿verdad? Y después voy a irme, por ejemplo, a una renta vitalicia, ¿ah? Entonces, los que tienen esa programada, porque todavía tienen su fondo importante ahí guardado, ellos se están viendo si los incorporan para que puedan retirar parte del 10% de lo que tienen como fondo acumulado, ¿ya? Pero eso no está definido hasta el minuto. Una pregunta corta, es decir, para entender bien, si, por ejemplo, yo me vine a vivir a Estados Unidos hace 2 años y dejé de imponer en Chile, eso quiere decir de que no estoy activo en este minuto, por lo tanto, no debiera poder retirar. Tengo entendido que sí podrías retirar. Ah, ok, perfecto. Tengo entendido que sí. Personal. Sí, tengo entendido que sí podría retirar. Ahora, la invitación frente a eso, y para cualquier persona, digamos para nuestros, ¿cómo se llama? Los que nos están escuchando, ¿verdad? Nuestros televidentes. Oye, la invitación es a ser dinámicos con el fondo. Es a preocuparse del fondo y seguir, ¿cierto?, esto del mercado capital, es cómo fluye, ¿verdad? Y arrancar cuando vemos que viene una baja, ¿cierto?, arrancar y refugiarse en el fondo E, y cuando vemos que las bolsas empiezan a subir, uno cambiarse al fondo A. Se demora 4 días en el cambio, a no ser de que sean cambios en masa, ¿verdad?, como si sucede en la vida real acá en Chile, ¿ya? Pero cuando uno lo maneja así en forma independiente, perfectamente puede ir a la casa, digamos, de esas mayores rentabilidades. Y si tú, Arturo, dejas tu dinero ahí y lo dejas sin mover, casi, entre comillas, podría ser una pequeña irresponsabilidad de tu parte, el no jugar con eso, en el buen sentido de la palabra. Te agradece el consejo. Oye, espérate, y esta plata que si yo voy a retirar, soy, digamos, factible a poder retirar este 10%. ¿Yo tengo que darle alguna explicación a la AFP para que miércoles voy a usar la plata? ¿A él le da lo mismo si yo es para comer o para ir a comprarme 2 carteras, no sé, caras? Sí, la verdad las cosas que no hay hasta el momento el proyecto de ley no hay una restricción, no declara una restricción frente al uso o al destino del dinero. O sea, eso tiene que ver con, porque es una propiedad personal y tiene que ver con, digamos, con lo que tú quieres hacer con tu dinero, y eso es, cada uno sabe lo que hace con su dinero. Así que ahí no hay nada al respecto de que tengas que demostrar que lo invertiste en tal o cual cosa o lo gastaste, qué sé yo.
¿puedes ahondar en los rumores que corren sobre poner más condiciones para el retiro y uso de los fondos, que es precisamente lo que estamos hablando? ¿Es válido que te digan en qué sí y en qué no utilices el retiro de tu dinero? No, pues eso lo acaba de contestar. Lo acabamos de contestar. Lo otro, tengo entendido que quienes tienen una cierta cantidad de fondos, sí, pero es que es la jefa, pues Gloria, entonces yo leo la pregunta entera. Lo otro. Ok. Qué buena pregunta, jefecita. Jefecita. Lo otro que dice la jefecita Claudia, tengo entendido que quienes tienen una cierta cantidad de fondos y cierta edad se verán menos afectados en su pensión con el retiro de los fondos. Sería importante hacer como una simulación proyectada. En el fondo lo que me decía la Claudia fuera de cámara es pensar, o sea, dar un ejemplo. Si tú puedes, Ulises, por ejemplo, si una persona gana 500.000 pesos mensuales, ¿cuánto podría ser su jubilación? Aproximadamente. ¿Se puede hacer ese tipo de juegos, de proyecciones? ¿La gente puede calcularlo, me imagino, a tantos años como para organizar su futuro? Eso los simuladores los tienen los sitios de todas las AFP de Chile. Está, tú ingresas, ¿cierto?, con tu root y tu clave, y pones simular y te dicen exactamente, digamos, cuánto dinero tú vas a sacar en forma mensual el día de mañana. Esa simulación está y es gratuita, no tiene ningún costo, solo requiere tener la clave de la AFP. Claro. Así que eso sin ningún problema. De acuerdo a lo que tú decías, uno puede ir jugando, ¿no?, con ciertos fondos que pueden invertir más o menos, donde puedes ganar, generalmente la idea es ganar dinero, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer yo con eso? Dentro de la propia AFP, ¿conviene el ahorro voluntario o convienen mejor los APB, que ya los mencionaste antes por el tema impositivo? ¿Qué le puedes recomendar a las personas jóvenes que nos estén viendo y que estén iniciando su carrera o su trabajo y que están pensando en un futuro a mediano o largo plazo? Sí, bueno, es recomendable el ahorro previsional por la franquicia tributaria que tienen al final, ¿cierto?, de oral también. Aparte que van con la rentabilidad de la AFP y hay que consignar que las rentabilidades de la AFP han sido normalmente siempre han sido positivas. Lo que pasa es que el problema o el impacto, ahí se puso mi conexión media inestable, obtenemos rentabilidades negativas y ahí perdemos mucho dinero nosotros. Y ese es el gran dolor que nos genera, digamos, esta situación de que cuando se pierde dinero nadie se hace responsable por consignar que en el promedio y el histórico de la AFP siempre han sido rentabilidades positivas. Entonces, por eso la invitación, vuelvo a señalar lo que mencionaba hace un rato atrás, la invitación es a ser dinámicos con esto. Los expertos previsionales, uno no tiene que cambiarse porque capitalizan la deuda, ¿cierto?, cuando caen las acciones, pero la invitación, yo lo he hecho en la práctica para el año 2008-2009, ¿cierto?, cuando tuvimos esta crisis subprime, yo perdí muchos millones, pero no me moví. Y pasó un año, ¿cierto?, perdí muchos millones y no me moví. Y desde el año me cambié a no seguir perdiendo, por cambiarme. Y ahora, en esta crisis, yo perdí como el 35% de lo que debería haber perdido si hubiese seguido el consejo de los que saben. Porque me moví, porque me cambié, porque arranqué. Entonces, la invitación desde mi perspectiva, experiencia personal y de lo que yo sé, es que uno tiene que ser dinámico con los fondos. Si nosotros sabemos que cae la bolsa y que al otro día va a caer y va a seguir cayendo, mi invitación es a que uno se tiene que mover, se tiene que cambiar, tiene que arrancar desde ahí, o sea, no te puedes quedar en el fango. Ahora, y vuelvo a señalar que los expertos dicen que eso no se tiene que hacer porque uno capitaliza la deuda, y en mi caso, en la práctica, yo lo tengo con números, con datos, digamos. A mí me ha resultado, ahora me resultó, alcancé a arrancar a fines del año pasado. Entonces, yo sé por experiencia que si uno se cambia, uno, digamos, evita una pérdida mayor, una pérdida muy grande, muy importante, y eso es lo que la gente no hace. Entonces yo los invito a eso. Lo otro que quería, Carolina, que lo anoté, ¿cierto?, ahondar en acciones que quieren hacer, respondiendo a la pregunta de Claudia, es que se está pensando, ¿cierto?, en impedir que el 10% sea utilizado por personas que realmente lo necesitan, no es algo urgente, porque no se les ha modificado sus ingresos, ¿cierto?, sus emolumentos mensuales, siguen siendo los mismos,
Por lo tanto, la idea es que ese tipo de personas, ¿cierto? No, dentro de los cuales, digamos, me puedo considerar que estoy ahí, ¿verdad? No es necesario sacarlo, digamos, no tengo que sacarlo, ¿ya? No debería sacarlos, ¿ya? El cuello de botella que se genera con este impedimento que quieren colocar algunos senadores, de qué forma tú eres capaz de discernir, ¿cierto? Seleccionar a las personas de manera dinámica y rápida como se requiere hoy día. Y ahí está la gran crítica, ¿verdad? Porque todos estos paquetes de medidas del gobierno para favorecer a la gente han tenido esa traba, que han sido capaces de ir avanzando con todos estos requerimientos que le han puesto. O sea, los datos están, pero están dispersos, hay que juntarlos, reunir, finalmente en la última línea, y pasan los tiempos porque no come. Entonces, el llamado hoy día es un poco genérico en términos de decir, no restricciones, que saque el que quiera, ¿verdad? Ahora, igual hay que consignar que también va a tener un costo ahí asociado desde el punto de vista impositivo, digamos, para el Estado de Chile. Nos va a costar del orden de los 3.000 y tanto mencionaba el ministro de ¿cómo se llama?, de Economía, del ministro de Hacienda, perdón. ¿Ah? Entonces, claro, es verdad, nos va a costar un poco de dinero, pero el impacto que va a generar, lo decía hace un rato, estamos hablando de 16.000 a 20.000 millones de dólares en la calle. ¿Ah? Lo otro que, antes que se me olvide el tema de que la pregunta que hacen normalmente, pero va a generar, o el miedo que se genera es que se va a generar inflación. ¿Ah? Que ustedes saben que habiendo dinero se genera inflación. El flagelo de la inflación que, ¿cierto?, va aumentando los precios, ¿verdad?, las cosas y todo. Yo quisiera consignar que 16.000 millones de dólares, si bien es cierto, es harto dinero, no es tampoco. Y más encima que este 10% no va a sacar de una sola vez, sino que se va a sacar en dos tandas. Por lo tanto, no vamos a tener 20.000 dólares en la calle así de un día para otro, sino que vamos a tener la mitad primero, ¿cierto?, y la mitad después. Por lo tanto, la inflación tampoco va a ser tan importante y tan preponderante. Consignemos que llevamos 2 meses con deflación, ¿ya? Es decir, no tenemos inflación, todo lo contrario. Entonces, pensemos que la banda de inflación que tiene el Banco Central es para jugar entre un 2% y un 8% de inflación medio, y eso es bastante alto. O sea, yo, de acuerdo a mi mirada, yo creo que no vamos a tener más allá de un 4% de inflación si es que llegamos a tenerla con ese dinero en la calle. O sea, no, tampoco es debido a muerte, tampoco nadie se va a morir, tampoco va a tener un desgarro por la supuesta inflación que podríamos tener en torno a colocar toda esa cantidad de dinero en la calle. O sea, no va a ser así. Por lo tanto, eso de asustar a la gente que vamos a tener inflación, yo no lo comparto en lo absoluto. Va a venir el señor del saco y se los va a llevar el señor del saco. Oye, Gloria, que te veo ahí aleteando por preguntar desesperada, dale. Que tengo millones de preguntas, como bien ignorante, quiero saber todo. Primero, esto tú acabas de decir, lo que es una cosa que quería preguntarte, se va a retirar en 2 cuotas, digamos, y estas cuotas, como en dos veces, va a ser un mes después del otro, digamos, consecutivamente, no es que va a pasar 2 meses, no, ok, esa es una cosa. Lo otro que yo escuché y que me pareció del terror es que este retiro está subvencionado al estado de catástrofe y que supuestamente se termina en septiembre. Si fuera así, ya esta cosa se ha dilatado en la Cámara de los Diputados, se demoró su buena cantidad de tiempo, ahora va a pasar al Senado, después tiene, digamos, con los tiempos que se manejan en Chile, esta cuestión podría recién estar siendo aprobada, si se aprueba, en noviembre, cuando ya a lo mejor no va a haber estado de catástrofe. ¿Es así? Sí, efectivamente, sí. Efectivamente es como tú lo señalas, Gloria, el estado de catástrofe igual se puede renovar, como ya lo hicieron en una oportunidad, ¿verdad? Si el presidente no quiere, además, que el presidente además no quiere estar el 10%, así que basta que no la renueve y se cloteó a toda la gente. Sí, oye, bueno, ya ha sido hoy día. Sí, igual tiene, sí, Gloria. Oye, igual tiene otra estrategia el gobierno de turno, digamos, tiene otras estrategias que puede utilizar con este tema del 10% y dilatarlo, ¿cierto? Puede
generar un veto presidencial, ¿verdad? O puede llevarlo al Tribunal Constitucional, ver si es como genera desembolso, digamos, del Estado. Igual puede reclamar, ¿cierto?, que eso es inconstitucional, que no lo pueden presentar el Congreso, sino que lo tiene que hacer él. Entonces, claro, efectivamente ahí puede. Pero yo frente a lo que yo acabo de mencionar, de hecho, una vez escribí una columna de ¿usted qué haría si fuera presidente? Una columna de opinión de economía, el año pasado la escribí. Entonces yo me pongo en lugar de él y digo, ¿será prudente presentar un veto presidencial o presentar al Tribunal Constitucional cuando tienes el 86% de las personas que quieren ocupar el % o quieren tener o quieren saber que van a tener el derecho de poder sacar ese dinero? ¿Será popular eso? ¿Será impopular? No, Es pero bueno, como delicado. Pero nos ha quedado claro que él hace cosas bastante impopulares y como que no sé si no se da cuenta, no. Vuelvo a hacer la pregunta, si hay personas que tienen lagunas previsionales en los años que han trabajado y han hecho sus imposiciones, ¿pueden retirar el 10% o no? Según tengo entendido, el proyecto creo que considera que ellos pueden retirar parte de su dinero de lo que tienen. Oye, la Gloria dice que está ácida, pero nosotros queremos de alguna manera representar a las personas que estén viendo el programa, que son diversas, independiente de lo que yo como Carolina Varia aquí lo piense políticamente o no piense políticamente. Hay un grupo de personas en Chile que está muy preocupado por el estallido social. Y entonces dicen, es que con la cuarentena esta cosa está reprimida, pero después van a salir de nuevo a las calles, Pero si ya están saliendo, incluso a modo de presión. Supuestamente la Cámara de Diputados aprobó esta cosa porque les quedó más que claro que si no la aprueban va a quedar la embarrada. Es revolucionaria hoy día, chica, la verdad. Y la chica Soy realista con este tema. No habían cachado esta faceta mía. Yo siempre tan polite. Tengo una caja de sorpresa. Y hoy día me desaté, miércoles. De repente bajo el tejido tiene la bomba molotov. No, nada. Pobre marido, pobre Concentrada. marido. No me gustaría verte enojada, chica. Bueno, voy a seguir con la idea. Entonces, hay gente que está asustada y dice, no, ¿sabes qué? Esto va a ser un desastre porque partieron con el 10% y después con el estallido social el país se va a ir a la punta del cerro porque esto es un tema más de fondo y entonces hay que sacar la plata y sacarla de Chile porque si no me voy a quedar sin nada y no voy a tener con qué jubilar y me voy a morir de hambre. Hay también gente más extrema que piensa así. Yo tengo que preguntar todas las cosas que me han llegado a estos oídos vírgenes. Entonces, por favor, Ulises, ¿qué opinas tú de esto, de las posturas un poco más radicales con respecto a este tema? Que tienen miedo de que haya un problema mayor en el país, de que hay que sacar la plata de Chile, de la AFP, de todo, llevársela. Pero de la AFP no la podéis sacar, salvo de los ahorros. Que se pueda, digamos. El 10%, digamos. Bueno, de partida ya esa es una respuesta, que no se puede sacar. Bueno, ese pensamiento, sí, Carolina, ese pensamiento ya estuvo presente en noviembre, diciembre del año pasado, ¿verdad? Cuando la gente empezó a pensar, algunos a cuestionar, de hecho yo de mi círculo de conocidos y de ciencia de Chile me voy a llevar a mi familia, porque veo que esto no está avanzando, no está evolucionando de manera positiva, no se está parando este tema del estallido social y todo, ningún lugar a duda. Yo invitaría a pensar en un Chile positivo. Si bien es cierto, algunas personas tendrán sus razones para participar de todo lo que se ha vivido, pero yo invito, digamos, a construir un Chile de manera positiva. Buscar los puntos, digamos, de encuentro, más que de que nos separan, y poder avanzar en ese sentido. Y desde esa perspectiva, pensar que el gobierno no va a presentar ningún veto, ninguna cosa, y que el proyecto va a seguir avanzando. Esto es el inicio del término de la AFP, para no ser alarmista. Claro. No, pero fuera de broma. ¿Tú crees? Yo creo, mira. Es que esa es una voz que se ha escuchado harto, en general, sobre todo con los políticos. Yo trato como de calmar los ánimos para que no peleen en la casa, porque estas discusiones generan a veces encuentros acalorados y diversas reacciones en la gente. Pero es una pregunta válida y que se está haciendo la gente. ¿Será que va a cambiar este sistema? O sea, va a modificarse. Yo creo que sí se va a modificar. De hecho, está sobre la mesa el tema de que las personas que tienen enfermedades terminales
pudieran sacar su dinero, que es absolutamente válido y hace sentido. Y en otros países, qué sé yo, Australia, Francia, Islandia, Portugal, España, Estados Unidos, lo han usado, ¿cierto? Y se han utilizado inclusive hasta para comprar casa, para pagar casa. Recordemos a la profesora que tuvimos de Antofagasta que presentó un recurso, ¿verdad? Que no tenía dinero para pagar el hipotecario, y teniendo el dinero en la AFP, el sueldo de la AFP de su jubilación no le alcanza ni siquiera para pagar el hipotecario. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? O sea, claro, efectivamente, ahí debería abrirse un espacio para poder modificar el sistema. Yo no creo que el sistema de la AFP debería desaparecer, ni mucho menos, no estoy de acuerdo con esa mirada, pero sí se tiene que modificar, pero modificar de manera positiva, no como lo hemos hecho a lo largo de los años, que ha sido todo en detrimento de las personas, como bien lo señalaba Arturo hace un rato atrás. ¿Ah? Entonces, la invitación es esa, a mirar, ¿cierto?, y a manejar de mejor manera este sistema de pensiones, y también, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo que aquí tiene que haber una trilogía en torno a de qué forma nosotros vamos a juntar recursos para poder jubilar. Una tiene que ser, por supuesto, y sigue siendo la de las personas que son los trabajadores, ¿verdad? La otra tiene que ser el empleador sí o sí, o sea, tiene que estar presente, ¿ya? Y la otra tiene que ser un apoyo, ¿cierto?, del Estado, ¿verdad?, para las personas que tienen menores ingresos y que son las que van a poder, digamos, usufructuar en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, de las pensiones bancas solidarias. Entonces, esa trilogía tienen que armarla. O sea, yo no sé por qué no hemos demorado tanto tiempo en modificar esas cosas, y entonces el llamado es para que este sistema de pensiones, ¿cierto?, se fortalezca, el sistema mixto. Yo creo que esa es la base del éxito. Carolina, contestando una pregunta de hace un rato atrás, que la anoté yo anoto las cositas para que no se me vayan, de Claudia. Claudia decía, ¿quiénes se van a ver menos afectados? Efectivamente, por supuesto, que las personas que tienen mucho dinero, ¿verdad?, que tienen mucho dinero acumulado, el impacto es absolutamente marginal en términos de lo que significa el ocupar el 10%, o sea, sin ningún lugar a duda. A lo mejor porcentualmente podría ser mayor, pero estamos hablando de una persona a jubilar con un sueldo de 1 millón de pesos y después va a quedar con 960.000, o sea, diría yo, perdónenme, digamos, guardando las proporciones, como una raya en el agua, pues, frente a una persona va a ganar 200 y que después va a sacar 150, es mucho más potente y mucho más fuerte y hace mucho más ruido. Ulises, iniciamos la última ronda de preguntas para que esté atento Arturo y Gloria. Mi última pregunta es, ahora es un 10%, como dices tú, hay personas que se han visto afectados sus negocios, que no tienen para pagar la hipoteca, que no tienen incluso para comer. Pero después, ¿qué? Este 10%, ok, lo reciben, como lo dijimos, no todo de una vez, etcétera, etcétera. Podría solucionar la situación ahora, pero para el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es absolutamente incierto o económicamente tú tienes una visión más optimista, por lo que vi, ¿no es cierto?, por lo que hablamos recién? ¿Cuál sería el mensaje en ese sentido? Bueno, hay que consignar que ya se están comenzando a levantar algunas restricciones, ¿cierto?, en la región de los ríos, en Aysén también, y va a comenzar a llegar la primavera acá, vamos a tener menos coronavirus, entonces, claro, efectivamente la economía va a comenzar a movilizarse de a poquitito, a moverse, por lo tanto, la mirada, ¿cierto?, es relativamente positiva por el momento, ¿ah? Uh-huh. Es un poco lo que yo creo que va a suceder más adelante. Ojalá no tengamos un nuevo estallido social, yo esperaría que no sea así, pero si las cosas siguen así de mal como estamos hoy día, claro, efectivamente corremos el riesgo de que haya problemáticas en esa línea, porque la gente que venía mal con el coronavirus fue como la guinda al postre, ¿verdad? Y ahora si no tenemos, digamos, dinámica económica, va a ser mucho más complejo. Entonces, yo el llamado que hago, ¿cierto?, a los políticos es que aprueben este 10%, que salga al mercado, que salga a la calle, y también que estos programas de paquetes de gobierno, ¿cierto?, que está poniendo sobre la mesa, que los agilice, que los dinamice, y con esto ya vamos a pasar, qué sé yo, 2 o 3 meses, ¿verdad?, donde ya vamos a tener tranquilidad
y vamos a poder mirar el futuro con mayor tranquilidad, como lo digo, porque también va a cambiar el tiempo y con mejor tiempo empieza a necesitarse más mano de obra en la calle, qué sé yo, pues se agiliza la agricultura, etcétera, y empieza la dinámica, ¿cierto?, del verano a mejorar todo. Por lo tanto, la invitación es a tener fe en que vamos a salir adelante. Arturo, tu última pregunta. Mira, la verdad es que... Lo que tú quieras. La verdad es que después que la Gloria me retó por hablar mucho hoy día, Sí, quedó calladito. estoy sentido, porque sí, en la pausa me retó. No, lo que pasa es que este es mi tema, porque yo soy ingeniero comercial y me interesa mucho y la parte de economía me gusta mucho y he estado siguiendo este tema muy de cerca. Pero más que una pregunta, lo que yo quiero hacer es lo que decía, hacer eco de lo que decía Ulises recién, de que va a depender de nosotros los chilenos hacer un Chile mejor y de nuestro positivismo de que las cosas cambien para mejor. No va a depender claramente no va a resultar si es que hay estallidos sociales y cosas. Yo creo que ya aprendimos y hay un momento en el cual ya hay que sentarse más a conversar, pero depende de nosotros, del amor que le tengamos a nuestro país para que el país mejore, las cosas cambien de manera positiva para la gente que más lo necesita. Gloria, te prometo que no hablo más por hoy día. Ya, no, yo voy a hablar desde la ignorancia, si insisto, pero yo quiero hacer una pregunta un poco distinta a Ulises. Yo viviendo afuera no tengo tan claro cuánto es realmente como la situación de los sueldos en Chile, si realmente, pero yo veo mucha televisión chilena y me llama mucho la atención la cantidad de programas en los que siempre se comenta de que el chileno medio está endeudado hasta el tuétano. Eso es real, pero eso es realmente porque la gente no sabe cómo contener sus gastos y porque creen que una tarjetita de plástico lo soluciona todo y después no se dan cuenta que pagar intereses de las tarjetas es... Porque, por ejemplo, yo cuando ganaba 25 pesos, yo ahorraba 15. Y yo nunca en mi vida he tenido una deuda con nada. Salvo, digamos, cuando me compré un departamento que pagaba, pero yo nunca no he tenido línea de crédito, las tarjetas de crédito gastara 50 pesos o 2 millones de pesos, las liquidaba a fin de mes. Entonces, y eso es porque yo he sido ordenada y nunca he tenido un sueldo maravilloso, ni soy de familia millonaria, ni mucho menos. Pero no sé si será una cosa que aprendí de mi madre y que ahora en el fondo me ha servido como... Perdón, yo soy igual y tal vez pueda ser nuestra generación, Gloria. No sé qué piensa en ese sentido Ulises, que yo creo que es de la misma generación, aunque se haga el joven aquí. No, yo soy más vieja, pero ya, metámoslo en el saco, miércoles, no importa. Yo creo que soy más viejo que usted. Pero será nuestra generación, pues yo soy igual, yo si uso la tarjeta de crédito me pongo nerviosa, o sea, no duermo tranquila y si necesito comprar algo junto la plata y después lo compro, pero bueno, mis papás son así, pero también me pasó que vivía afuera, volví a vivir en Chile y estaba impresionada porque decían que el chileno promedio está endeudado en 1 o 2 sueldos cada mes y yo decía, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo duermen en la noche? O sea, que te llega el sueldo y solo pagas deuda y entonces ya te quedaste con 0 pesos para el mes siguiente. ¿Cómo duermen tranquilo? Y no tiene que ver más plata o menos plata, tiene que ver con una opción de vida, digamos. Sí, también creo. Sí, los estudios muestran que la clase media está endeudada, tiene el 75% de sus ingresos los tiene que pagar a final de mes. Queda con el 25% en el bolsillo. Wow. Y con eso tiene que vivir. Wow. Ese es el último dato que salió, si no me equivoco, del Banco Central. Dicho eso, yo no tengo una respuesta ahí, yo soy muy respetuoso de cómo la gente maneja su ingreso. Le quiero decir a Gloria y a Carolina que ellas no son sujetos de crédito aquí en Chile. Arturo, que es ingeniero comercial, debe saberlo, porque no tienen histórico. Por lo tanto, si vienen a un banco y piden plata, no se los van a pasar. No, aquí en Estados Unidos tampoco. Tenía una amiga española años atrás que era soltera y quiso comprar quería comprarse un televisor porque vivía sola y quería comprarlo cash, con efectivo.
No, y no se lo vendieron, porque aquí uno vale de acuerdo a tu historial de crédito. O sea, mientras yo más me haya endeudado con crédito en la vida y haya pagado todos los meses el crédito de las tarjetas, soy una persona válida. Entonces, bueno, ahí donde fueres a lo que vieres, pero realmente yo no estoy de acuerdo en vivir así. Por eso te digo, puede que sea muy arcaica. No, si a mí me queda claro que no todo el mundo es a lo mejor desordenado, debe haber mucha gente que realmente gana poco y realmente no le alcanza ni siquiera para terminar de mes y no darse ningún lujo. Pero también creo que hay mucha gente que a lo mejor gana una cantidad de plata decente y que así todo son dispersos en la vida. Y en vez y no priorizan las cosas que son realmente a lo mejor más importantes. Y siempre piensan que no, pero si total lo puedo pagar más adelante, y no se dan cuenta que pagar intereses es lo peor que a uno le puede pasar. Pero también depende, la última cosa que digo, perdón, Ulises. Por ejemplo, yo cuando vivía en el sur, después me fui a vivir a la zona central, y una persona se fue conmigo trabajando en mi casa, y estaba súper bien, vivía con nosotros, el sueldo era más, entonces era su posibilidad de ahorrar. A los 2 meses tenía 6 tarjetas de crédito de distintas tiendas, que no las necesitaba en el fondo, ¿te fijas? Entonces yo estaba impresionada y le decía, oye, pero aproveche juntar la plata, qué sé yo, y le explicaba y después entendió, pero es porque un poco funciona así el sistema también, me parece, no sé. Además que la facilidad que hay para sacar tarjetas, desde hasta la farmacia te da. Yo las devuelvo, claro, en la farmacia, crédito, todo crédito, y le dice, pues si yo no quiero, yo quiero juntar puntitos, no, es que llévese la de crédito para el descuento, me hicieron lesa, tuve que devolverla, yo la devolví y le dije, no quiero, pero te las meten así como, no sé, casi sin darte cuenta en Chile. Sí, efectivamente el sistema invita, es así, es dinámico, y las fuerzas de venta son muy agresivas, digamos, en el buen sentido de la palabra, o malo, como quieran verlo. Claro, invitan a tener tarjeta y a ocuparla y a utilizarla y es así, efectivamente. Y otra cosa, otro punto súper relevante que para responder un poco a la pregunta de Gloria es que en Chile no existe la educación financiera, o sea, estamos en pañales. Diría que los bancos deben de llevar unos 4 o 5 años, si es que 4 o 5 años tratando de enseñar un poco de educación financiera a las personas. ¿Ya? Eso en el mundo de la enseñanza es nada, o sea, no deja ni siquiera es una raya en el agua, estamos recién en pañales, por lo tanto Chile necesita con urgencia que se haga educación financiera, pero a nivel de alumnos de básica, ¿verdad? Que son donde uno puede sembrar esta conciencia que ustedes están señalando, que Carolina y Gloria lo señalan muy bien, en el sentido de cuidar su dinero, ¿cierto? No pagar intereses, que son los que finalmente nos van matando los ingresos, ¿verdad? Porque uno finalmente recibe el sueldo y tienes que pagar, recibe el sueldo y tienes que pagar, finalmente cae en esa vorágine. La Claudia me está retando y me dice, ojo con eso, que no todos pueden hacer eso, ser tan ahorrativos y ordenados, se entiende que hay que pagar un tiene que ver con el nivel de ingreso. Los niños están claro. Se entiende, no estamos criticando a nadie. Yo no estoy criticando, pero a mí me llama la atención que en el fondo, como te digo, yo cuando entré a trabajar yo ganaba 50,000 pesos y ahorraba la mitad. ¿Y podías vivir con los 25? Sí, digamos, podía vivir, digamos, yo vivía con mi mamá, vivíamos juntas, pero igual tenía la posibilidad y después, pero eso ha sido como mi política siempre. Chicas, entonces yo creo que no es una cosa de que en el fondo de ganar mucho o poco, porque yo creo que igual hay una cosa como de un poco de tener las ganas de que no te coma la máquina. Sí, si podías vivir con 25,000, no te voy a preguntar qué año fue eso. Claro. Eran escudos. Claro, eran escudos, claro. Eran coronas. Sí, yo creo que cada caso es súper personal y súper individual. Digamos. Claro. Ahí, claro, lo que dice la Claudia es cierto. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Yo creo que el consejo para la gente tiene que ser las cosas más superficiales, claramente evitarlas si es que no tienes el ingreso suficiente y con eso evitar el endeudamiento. El problema es cuando no te alcanza para las cosas básicas. No, claro. Viendo cómo es una comida, cómo es una vestimenta básica. Ahí, por supuesto, que es más complejo.
Ulises, te damos la palabra nuevamente, después de este gallinero que hicimos en la auténtica del sur, porque ahora sí que se nos Para que remate, para que haga el remate final del tema. Para que controle a las locas. Para que las rete. Oye, yo, cierto, con lo que significa la empresa, ¿verdad? Los emprendedores, el tema turismo, igual lo manejo bastante, y de poder tener la posibilidad de poder colaborar, mostrar un poco lo que hace la academia, porque todo lo que yo he dicho, cierto, lo manejo y lo enseño en clases, y poder mostrarlo a la gente y que la gente tenga acceso a tener estos conocimientos, ¿verdad? Que uno tiene, y compartirlos con ellos, que es lo más importante, con los televidentes. Yo creo que eso es súper relevante, ¿ah? Así que nada, encantado, feliz de conocerlos porque no los conocía a ustedes, ¿ah? Y cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ulises. Chao, Glorita. Chao, Arturo. Chao. Gusto de verlo. Hagamos un chao general como siempre. Y bueno, despedirnos de nuestros televidentes. De alguna manera, nosotros no juzgamos ni queremos complicarles la vida. Al contrario, queremos representar todos los pensamientos de las personas que ven Vértice Televisión. Quisiéramos estar en el canal y poder recibir llamadas por teléfono, pero como la tecnología y esta nueva vida en pandemia no nos lo permite, lo hacemos a través de Zoom. Así es que siempre, por supuesto, los invitamos a escribir sus preguntas para poder ir participando en los distintos temas y también de contarnos de qué quieren hablar, porque lo decimos ya todos los programas, me estoy poniendo reiterativa, y va a ser uno, ya llevamos más de 25 programas especiales de coronavirus para acompañar a la gente en pandemia, así que Ulises, ya que te gustó estar con nosotros, obviamente que puedes volver en otro programa, porque hay muchos temas que nos interesan en la 10ª región, así es que muchas gracias, un besito grande, síganse cuidando. Ojo, lo último, ahora sí que es lo último. Ulises, tú decías bien el verano, el calor. Ojo, que en Miami pensaron así, dijeron, no, reabramos la economía, se reactiva, y acá hace mucho calor y estamos peor que nunca con respecto al número de contagios. Entonces, no se fíen en Chile y sigan, por favor, siguiendo las reglas. ¿Se puede reabrir la economía si todos usan mascarilla y se lavan las manos? Si la mitad las usa y la mitad no las usa, como pasó acá, van a terminar como estamos nosotros, lamentablemente. Esperemos que esto sea transitorio. Les mando un beso grande y ahora sí, chao, chao. Chicos, pueden decir todo chao, Glorita. Chao, chao, chao. Chao, gracias.